La Matrix holográfica de Anu Yahvé. Antes de explicar en profundidad el funcionamiento de esta Matrix holográfica, hay que tener en cuenta que la misma es una realidad virtual, que se encuentra dentro de otra realidad virtual mucho mayor. Ilusiones dentro de ilusiones, realidades virtuales dentro de realidades virtuales. El ambiente entero que conocemos es parte de una realidad virtual grande, una ilusión gigantesca que llamo el dodecaedro universal. Las ilusiones causan cosas que parecen ser cuando ellas no son. La Tierra y todo en ella son ilusorias. Los escépticos no pueden aceptar que este mundo es una ilusión porque las cosas que pasan aquí parecen demasiado reales. Las ilusiones de la Tierra son extraordinariamente reales y vivas. Sin embargo, no cambia el hecho de que hay muchos niveles de ilusión dentro de ilusiones. Las ilusiones suelen jugar con los ojos humanos para engañar a los observadores en que piensen que las cosas son muy diferentes de lo que son. Los ojos humanos pueden ser fácilmente engañados. Sin embargo, existe el dicho de que ver es creer. ¿Hay que creer realmente en lo que se ve? El cielo es negro fuera de la atmósfera de la Tierra, si bien puede parecer de color rojo, azul, naranja y de otros colores. Esto es una ilusión. Sin luz o atmósfera, el cielo es negro. Cuando uno se aparta de la atmósfera de la Tierra, este hecho se convierte en obvio. Cuando se produce la salida del sol, se crea una alucinación colectiva. Las personas con visión cromática estereoscópica que observan el cielo desde ciertos puntos de vista creen que es un entorno de varios colores y que no es negro. Hay quienes dicen que una salida del sol no puede ser una ilusión porque se puede capturar con precisión y fotografiado en imágenes fijas o en movimiento. En primer lugar, no hay movimiento de las imágenes. Esas son ilusiones causadas por muchas imágenes fijas que destellan a través del campo de visión lo suficientemente rápido de manera que parecen estar en movimiento. En segundo lugar, las lentes de las cámaras son construidas para recrear la óptica de los humanos, por lo que las cámaras captan las cosas tal y como aparecen a la gente, no como en realidad son. De otro modo, el cielo en imágenes de la cámara siempre sería negro, independientemente de cómo le parezca la ilusión a la gente. ¿Por qué los seres humanos tienen ojos que ven todas estas ilusiones? ¿Por qué muchos animales tienen ojos que no se dejan engañar por ellos? Los ojos humanos están diseñados para acoger y dejarse engañar por las ilusiones, como las lentes de 3D en los cines que maximizan dichos efectos. Estos ojos fueron diseñados especialmente para la vida en la Tierra y fueron añadidos en cuerpos humanos de la misma forma que los faros modificados pueden añadirse a vehículos de motor. Las reflexiones son ilusiones comunes. Ellas hacen que las cosas parezcan más grandes, más altas, más cortas, más cerca, más gordas, más delgadas o finas, más numerosas o más espaciosas. Muchas de las estrellas en el cielo son meras reflexiones de otras estrellas, de modo que los cielos parezcan estar llenos de millones de estrellas. Al adoptar la posición de que todo en este mundo tiene una conciencia que conduce un cuerpo, la conciencia se convierte en el único aspecto importante de la vida. Una ilusión muy engañosa proviene del reflejo de las conciencias, lo que hace que el mundo parezca poblado por muchas más personas de lo que realmente son. En otras palabras, al igual que alguien de pie en un salón de espejos tendrá su imagen replicada muchas veces, creando la ilusión de muchos dobles de esa persona, igualmente puede una sola conciencia reflejarse muchas veces de modo que parezca estar conduciendo muchos cuerpos individuales. Puede haber reflexiones individuales o múltiples reflexiones. Una vela que se refleja en un solo espejo parecen dos, y cuando se refleja en una serie de espejos ilumina una habitación como si estuvieran quemando muchas velas.
Aquellos cuya conciencia es un reflejo de un original no tienen ninguna posibilidad de conocer este hecho en este mundo. Así de profundo es el engaño. Tampoco la conciencia principal puede saber si existen otras reflexiones de sí mismo. Todo el mundo es engañado porque nadie sospecha que esta podría ser la situación. Mi objetivo es romper algunas ilusiones que limitan pensamientos humanos. Cuando estas ilusiones comienzan a caerse, el velo de ignorancia comenzará a caerse. Según las ilusiones se debiliten, cada vez más gente comenzará a ver a través de ellas. Este impulso ayudará a unirlos o conectarlos y ayudarles a enfrentarse a lo que ocurre en este mundo. Nuestro mundo es un mundo virtual, entre otros mundos virtuales que se mantiene unido por diferentes momentos y espacios. Hay muchos espacios de la realidad virtual y existen varias formas de vida que comparten el mismo espacio, pero en momentos diferentes. Algunas de las cosas impuestas a los que se encuentran en las realidades virtuales son los procesos conocidos como el nacimiento, la muerte y el renacimiento, la cadena de alimentos, tiempo, espacio y los mundos físico y astral. La vida biológica es una parte de esa producción, pero los jugadores creen que es real, cautivados por las luces y escenografía, hipnotizados por el drama que se desarrolla, son presos de un mundo ilusorio. Ampliar el nivel de conciencia es lo único que nos va a hacer saber el verdadero rumbo a seguir, ya que para despertar realmente debemos de salir de esta ilusión que es una matrix holográfica en donde estamos dormidos, viviendo un sueño lúcido, pero sueño al fin. La gran mayoría de esencias que estamos en este grupo nos decimos o sabemos como esencias extraterrestres y nos consideramos como guerreros en múltiples misiones. Pero en realidad, nuestra guerra es solo una guerra de conciencia contra nuestra ignorancia y nuestros temores, ya que ninguno de nosotros estamos en posición de pelear contra el sistema establecido que es sumamente poderoso. El gobierno secreto es una red gigantesca de control, poder y manipulación en donde participa la mayor parte de la humanidad de manera consciente o inconsciente, como el gran fanatismo propio de las religiones, razas y sistemas políticos del planeta. Muchos de nosotros tenemos vagos o vívidos recuerdos de nuestro origen extraterrestre o de afuera de la matrix planetaria, y eso nos pone en pie de lucha. Afortunadamente hemos podido infiltrarnos entre el velo del sueño que nos tendieron al trasladar nuestra conciencia dentro de esta matrix para habilitar estos cuerpos de tercera dimensión. Nos sabemos en guerra y sabemos quién es el enemigo que nos tiraniza, pero poco o nada podemos hacer. Esto nos lleva a la impotencia desgastante. Nos bombardean con creencias en dioses planetarios, en guerras de razas, en sistemas políticos, como la supuesta y falsa democracia. Fútbol, olimpiadas, cine, televisión, la nueva era, y todo con el fin de que cada quien escoja un pedazo de ilusión para seguir en el sueño cada vez más placentero y atontador. Estamos dormidos todos, solo que algunos tenemos el sueño lúcido y nos damos cuenta de esto. Fuera de esta matrix de Anu está lo que llamamos la quinta dimensión. El rumbo es en la unión con nuestro interno y la guerra no es en matrix sino fuera de ella. Todo lo que hay en esta matrix es ilusión para distraernos y que sigamos dormidos queriendo más de lo mismo. Buscamos inmortalidad y juventud en el sueño para perpetuarlo y seguir dormidos. Esa quimera nos las ha vendido muy bien, so pena de terribles castigos. Muchos de los que se encuentran en esta matrix planetaria son los seres que perdieron la guerra del mundo real, de la verdadera Tierra. Entiéndase que hablamos de una realidad virtual dentro de otra. Decir verdadera Tierra significa que estamos en una simulación de aquella. Afuera, la guerra entre los Nefilim pleiadianos de Nibiru que han derrotado a los ejércitos de la Unión Terrestre, configurada por los Anunnakis, Atlantes y Lemurianos. Los Nefilim pleiadianos de Nibiru han encerrado a los perdedores de la coalición Atlante en una prisión holográfica réplica del verdadero planeta Tierra. Un ser cuando encarna en un cuerpo humano en esta holografía trae toda la programación esencial de sí mismo.
trae el sistema operativo esencial que viene del absoluto y nos permite tener la capacidad de ser lo que somos. Al trasladar la conciencia del yo interior o superior a este nuevo cuerpo holográfico, la programación esencial queda oculta en una subrutina, con candados subconscientes para evitar que se determine lo que es. Este nuevo ego, personalidad, empieza sin una aparente programación, pero no es así, ya que se comienza primero con la programación esencial del ser que la habita. El cuerpo empieza con la plataforma o ambiente humana y con programaciones heredados por las experiencias de los padres, combinada en lo que se llama herencia genética. En esta herencia genética no solo se incluyen las características de modificación psicológica, sino que también vienen como subrutinas o programas que se han adherido por las repetidas conductas de los ancestros respectivos. En apariencia, la esencia del verdadero ser, dueño de este nuevo ego encarnado, queda dormido sin oportunidad de salir por tanto acondicionamiento con que es bombardeado. Solo se muestra con los acondicionamientos de herencia genética y los adquiridos y reforzados por el medio ambiente donde se desarrolla, además de los impuestos por la cultura y raza en donde se le ubicó en el holograma. A su cerebro no se le deja madurar o se le condiciona para que éste piense lo que al sistema establecido le interese que piense, distrayéndose más en fantasías ilusorias, propias de este holograma planetario acondicionado para que nunca aprendamos, ni nos demos cuenta de la ilusión, ni reaccionemos o lo destruyamos. Por ejemplo, al ser que encarna en una familia católica, al nacer su cuerpo ya trae toda la carga genética de acondicionamiento dogmático, de sumisión, de derrotismo, de esclavismo y patrones de comportamiento. Se le alecciona con toda la perolata de la fe. Se le hipnotiza con toda la basura de lo que es la religión, de sus alcances y de sus amenazas. Se les implanta la religión como verdad indiscutible y éste ve en su entorno que todos piensan así. Entonces, ¿por qué no creérselo? Si el acondicionamiento ancestral te dice que es así. Acto de fe ciega. Al ir creciendo y madurando el sistema cerebroespinal, se va acondicionando de tal manera que estos dogmas los ve como verdades indiscutibles. Llega un momento en el estado adulto en que éste ya no ve más allá de su nariz. Está como el caballo con visera, que solo mira hacia donde se le indique, dejando dormida la realidad de su esencia. Esta queda imposibilitada de que su verdadera esencia se manifieste, aunque solo de vez en cuando saque algo de esa personalidad esencial, muy veladamente. A un judío, desde que nace, se le acondiciona como un ser superior a los demás humanos. Se le dice que los demás somos inferiores y que puede abusar de los gentiles o golems de manera indiscriminada. Raro y maravilloso es cuando, pese a tanto acondicionamiento, este ser o cualquier otro logra romper ese enorme velo que le han implantado y salga a relucir de su ser interno o ser esencial sobre el ego, personalidad condicionada para poder operar dentro de esta matriz holográfica planetaria. Cuando un humano logra cierto nivel de conciencia, le da la posibilidad de ver a través del velo del acondicionamiento. Esto se nota porque deja las muletas doctrinales y ve las cosas con perspectivas diferentes a las del humano normal. Este se da cuenta de que todas las religiones son una farsa creada por las diferentes agendas del gobierno secreto para controlar y manipular a la humanidad. O sea, se dan cuenta de que los dioses planetarios son solo una invención más. Los extraterrestres pleiadianos de Nibiru, pertenecientes al grupo de Nephilim, son los custodios del planeta y controladores de esta matrix holográfica planetaria. La Federación Galáctica está en concubenio con ellos. Los que llaman dioses planetarios son los pleiadianos del tiempo en que habitaban la Tierra, y sus recuerdos fueron trasladados al holograma para dar órdenes en las diferentes etapas de toma de conciencia del humano holográfico. Así, Anu sería el dios Cronos o Yahvé. Enlil sería uno de los dioses del jardín del Edén, llamado también Zeus, Jehová o Júpiter. Enki sería el Alá de los árabes. Neptuno o Poseidón
sería un dios en el Egipto, o el dios del Edén que separó los sexos, creador del humano adámico. Marduk sería Satanás, Samas o Baal. Los demás dioses son extraterrestres pleiadianos que vagaron por el planeta teniendo dominio de una determinada región. La rejilla energética aisladora reductora de energías actúa como el mismo holograma planetario que nos separa del mundo de fuera de esta Matrix. Aunque este holograma desde afuera es virtual, para nosotros los que estamos dentro del holograma es real. Las canalizaciones nos hablan de seres de todas las galaxias, pero en realidad son los mismos pleiadianos los que tienen acceso a los teclados de la Matrix holográfica llamada Tierra. Por ende, son los que manejan las canalizaciones a su antojo. Hay unos hackers extraterrestres que cuentan otras versiones, pero son muy pocos. Y es información clasificada para muy pocos. Se maneja a nivel del gobierno secreto y la disidencia. Hay disidentes en el gobierno secreto. Como les dije en alguna ocasión en otro video, al inicio existieron las razas llamadas los antiguos. Las razas reptoides del concilio de Ankara fueron las segundas en existir en este día cósmico. La forma humana aparece en el sistema de Vega después de la existencia del concilio de Ankara, que aglutina a las razas de reptoides, sauris, lisies, dinoides, anfibios, dracos, bugs, zetas y todas las conocidas como no humanas. En el sistema de Sirio se aglutinaba la llamada Federación Galáctica para el sector del supercúmulo de Virgo. En Sirio B se desarrolla la forma humana muy similar a la nuestra. En la Liga Estelar Pleiadiana se hacen muchos experimentos con esta forma humana y aparecen múltiples variantes del formato humano. En el sistema de Lira se desarrollan cruentas batallas entre humanos y los reptoides, en donde casi se extingue la forma humana. Los miembros de la Federación Galáctica deciden la creación de una biblioteca genética para preservar los genes de la Federación. Hay miembros no humanos que también aportaron sus genes. En este planeta Tierra ya habitaban los lemurianos en el continente de Mu, que es una mezcla de refugiados ancarianos que tenían otro nivel de vida espiritual. Ellos estaban también siendo objeto de un experimento de convivencia entre razas reptiles y dragones, o sea, una mezcla de dragones de 12 hebras y reptiles de 6 hebras, hablando de ADN. Ellos vivían en paz sin meterse en las guerras lirianas. De la Liga Estelar Pleiadiana expulsaron a un grupo de renegados, bandidos e indeseables maleantes de los sistemas que formaban las Pleiades. A ellos los expulsaron del sistema pleiadiano. En su nave estrella se pelearon por el poder, como ya se sabe, quedando Anu al mando. Anu invadió la Tierra en busca de oro para los procesadores, cuarzo para los chips. Ellos no tenían tecnología de cristales y agua, que es la base de sustentación de las formas físicas. Anu decide dividir la Tierra y le deja el Ekur a Enlil y el Apsu a Enki. Enki crea la raza de los Atlantes, con una mujer de Atlas donde se mezclan genes dragón con los pleiadianos, siendo esta la raza de hombres rojos de gran poder, tanto mental como espiritual, por haber heredado los 6 pares de ADN. Viven en armonía con los lemures, que se llaman raza madre de la Atlántida. La creación del humano por parte de Enki usando al neandertal ya es conocida. Después hace una segunda modificación donde le separa los sexos con la ayuda de Ninhusak. En tiempos de paz, Enki y 2 de sus hijos crean una supercomputadora que recreaba al planeta Tierra y en ella se trasladan las conciencias de los jugadores para revivir un paraíso edénico. Venían de todas las cercanías de la galaxia para jugar este juego y entraban en conciencia plena y con poderes solo por diversión. Después empezaron a hacer experimentos al crear también seres de forma humana con posibilidad de tener conciencia. Estos interactuaban con los que entraban a jugar, eran sus dioses. La guerra entre Enlil y Enki por el control del planeta se desata y se hace cada vez más cruenta. Del lado de Enki se unen Anunnakis, Atlantes y Lemures. Los Nefilim, con más poder bélico y usando las 3 lunas naturales del planeta, destruyen Lemuria y la Atlántida.
Al destruir la tercera luna, el sistema planetario se desestabiliza teniendo que dejar a una nave en órbita planetaria para nivelar el sistema. Ahí se sienta su puesto de control en Lil, ya que había devastado el planeta al hacer chocar los pedazos de la última luna con el planeta y por el viento radioactivo de las explosiones nucleares de esto ya hace unos 12.000 años. Enki se retira en una nave a una ciudad en el fondo del mar donde se llama Nueva Atlántida. Tot y Marduk se van a Egipto en otra nave. En esta nave traían toda la genética del planeta y los restauran poco a poco. Fundan una nueva civilización con base en Egipto. Enlil regresa al planeta cuando éste ya está restablecido. Se asienta en el norte actual. Empieza otra vez la guerra en donde los Nefilim la van ganando. Roban la supercomputadora de cristal, pero ahora con la novedad de que a los prisioneros de guerra los duermen y mandan sus conciencias al juego, en cuerpos de los humanos a vivir y purgar sus condenas de guerra y de desobediencia a Enlil. A estos se les borra la memoria, se les hace creer que son originarios de este planeta holográfico llamado Tierra. Se les quita la energía necesaria para servir en conciencia plena y para que se duerman sus centros energéticos, y estos solo se usen al mínimo, solo para que el holograma se vea y se sienta real. Este juego se corre o se vive en un cristal especial que es el procesador principal que despliega el holograma tetradimensional. O sea, 4 dimensiones, en donde los carceleros niburianos pueden hacer uso de las 4 dimensiones o niveles de frecuencia con que habita el holograma. A los prisioneros se les reduce más la energía y estos solo tienen acceso a la llamada tercera dimensión de conciencia. No son capaces de percibir la 4ª dimensión por falta de energía. Además, los otros guardianes, los del planeta Sion, son insertados para mantener el control de la ilusión y evitar que los prisioneros se den cuenta y recuperen su nivel de conciencia tetradimensional o el nivel pentadimensional que es fuera del ordenador. Se insertan también a humanos como relleno para saturar el sistema, ya que Matrix, o la que llaman Madre Gaia, es una computadora viva y consciente, pero maniatada por los operadores que son los Nefilim de las Pléyades de Nibiru. Esta historia continuará.